Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciada. José le saluda. Buenos días. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Ya. Entonces, hoy día tienen la evaluación. Afirmativo, hoy día tenemos una evaluación. Ya, entonces la evaluación inicia a las 9:05. Voy a dar la clase la clase que tenemos para hoy y les voy a dar lo que sobra de tiempo para que revisen un poco las presentaciones y puedan dar la prueba. La prueba está de 9:05 a 9:55. No me acuerdo cuántas preguntas son, creo que son. Son 20. A ver, espérenme, déjenme un ratito. Son 24 preguntas, sí. Ya. Entonces, vamos a ver hoy. Historia clínica. La historia clínica es un documento. ¿Sí me están escuchando? Ahí sí ven la pantalla. Sí, lo estamos escuchando. Ya. La historia clínica es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos del individuo. Es imprescindible para el control de la salud y el seguimiento de las enfermedades. Es fundamental en estudios epidemiológicos, es útil para la planificación educativa de las comunidades, es de gran importancia en médico legal. Acuérdense que la historia clínica es un documento legal, por lo tanto, no debe tener tachones, borrones, ni estar cortado, mojado o algo por el estilo. Es el punto de práctica en el razonamiento médico. Es el instrumento utilizado por todos los profesionales de salud y sirve de nexo entre las diferentes disciplinas. ¿Alguien ya conoce la historia clínica? No la conoce nadie en historia clínica. La historia clínica, licenciada, son los datos personales del paciente. Sí, es como una carpetita donde tienen bastante información como los datos, evolución. Sí han de haber visto que eso llena siempre el médico. Sí. Ya. Dependiendo de la disciplina involucrada o del área del equipo de salud que se trate, la historia clínica podrá tener algunas características, matices especiales. Por ejemplo, la historia de un paciente tratada por un obstetra o la historia clínica de un pediatra. Pero los fundamentos de la historia clínica y su estructura siempre serán la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es lo mismo la historia clínica de un paciente que es pediátrica de un niño a lo que sea de una paciente embarazada. Se va a tratar diferente, las acciones van a ser diferentes, la evolución va a ser diferente. Todo eso. Alguien que me ayude leyendo de los métodos de registro. Métodos de registro. De confección manual, manuscrita en computadora, programa de computación. Son complejos, son completos, útiles en instrucciones públicas o privadas, permiten centralizar la información,
Los integrantes del equipo de salud pueden acceder a información. Exacto. Acuérdense que se llena a mano. Por lo general aquí ya se llena a mano, pero ya, ya se va a implementar el modelo de que solo es online, se escribe la historia clínica, pero sí se sigue llenando por si acaso emergencias y todo eso. Aquí están los métodos de registro, ven a mano o en computadora. La historia clínica, la historia. Hipócrates dio una orientación única y decisiva en la historia de la medicina hasta nuestros días. Los libros de las leyes, el ejercicio de la medicina. Hipócrates fue el que inició con la historia clínica. Empezó a relatar todos los datos que tenían los pacientes en hojas para que se pueda tratar o tener una idea de lo que el paciente ya ha tomado o ya lo han visto. El diagnóstico, la observación. Ahí serían los datos del paciente, ¿no es cierto, Liz? Exacto, o sea, cada vez que hay hojas dependiendo del paciente, como ya vimos, pero se ve la temperatura, la presión arterial, también se puede ver lo del electrocardiograma, se va anotando. A qué horas el paciente tomó tal medicamento, a qué hora, a qué hora se fue se levantó al baño, cuántas veces ha ido al baño, todo eso se va anotando en la historia clínica. En la historia clínica, la generalidad es a considerar que si el paciente está vertical o horizontal, el paciente vertical es el que se encuentra de pie, es el que concurre a la consulta por sus medios o llevado. O sea, el paciente va, como quien dice, caminando o alguien le ayuda, pero está lúcido. Está orientado bien en tiempo y espacio. El paciente horizontal es el internado, el acostado y está imposibilitado de concurrir a la consulta. El médico va al paciente. ¿Qué tiene la historia clínica? Tiene la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico sindrómico, eh, el plan de estudio, plan terapéutico, diagnóstico definitivo, evolución y epicrisis. ¿Sí saben lo que es epicrisis? No. A ver. Epicrisis es una hoja en la cual se encuentran los antecedentes del paciente, como cuando ustedes le preguntan, ¿y su mamá qué enfermedades ha tenido? ¿Es diabética, es hipertensa? En esa hoja se registran los antecedentes de toda su familia, los suyos, por si acaso usted haya tenido antes cirugías, y los procedimientos que son llevados a cabo por los médicos. Y si hubo complicaciones durante el procedimiento, todo eso. Aquí está. Interrogatorio o anamnesis. Acto coloquial, durante el cual se indaga al paciente, la anamnesis o sus allegados. ¿Sí están viendo? Creo que no. ¿O sí? Sí se ve. Ay, a ver, la anamnesis directa es cuando el paciente está... Un momentito ya. 2 segunditos. Ay, ya, disculpen. La anamnesis directa es cuando se hace directamente el paciente. O la anamnesis indirecta o terceras es cuando el paciente no, no. Ay, 2 segunditos, por favor.
Y cuando el paciente está verticalmente, como ya hablamos. Sobre padecimientos actuales y pasados y sobre datos de que pueden ser de interés para llegar a un diagnóstico, edad, sexo, profesión, etcétera, y sobre antecedentes de enfermedades de sus familiares o allegados. Esta anamnesis es la parte más difícil de la historia clínica. El lenguaje deberá adaptarse a la del paciente y a su inteligencia y conocimientos. Acuérdense en que ustedes, por lo general, eh, no realizan la anamnesis, eso realiza el médico. Lo que ustedes van a realizar es la toma de signos vitales que ustedes ya saben y van a ir anotando en las hojas. A ver, ¿qué más? Estoy dentro del laboratorio de anamnesis. Aquí está. En anamnesis deben tener todos estos datos: nombre y apellido, grupo étnico, edad, sexo, estado civil, lugar de residencia actual y anteriores, la vivienda, situación socioeconómica, ocupación y deportes. A ver, ¿qué más es de anamnesis? Quiero que veamos lo de antecedentes, enfermedad actual, crisis. Aquí está, es de examen físico. Ya. Ustedes van a hacer eso, van a anotar los signos vitales como son el pulso, la respiración, tensión arterial, etc. Y el estado de la conciencia, lucidez, orientación en el tiempo y espacios. Se registrarán los signos obtenidos siguiendo un orden topográfico por orden los aparatos y se sabe que se describe al paciente de arriba hacia abajo. Se comenzará a anotar los datos sugeridos del examen de la cabeza a cuello y se seguirá por el tórax, aparato respiratorio, circulatorio, abdomen, etc. El diagnóstico, bueno, este diagnóstico es el que escribe el médico. Después de toda la evolución, en esta deberán ser registrados todos los... Perdón. En esta historia deberán estar registrados todos los datos referidos a los posibles cambios de los síntomas y signos que transcurren en el día. Por ejemplo, ustedes van anotando y dicen, el paciente a las 3 de la mañana tuvo una fiebre de 37. Luego, abajo ponen, a las 3, ¿cómo se toma cada 3 de la mañana? A las 5 de la mañana el paciente tiene hipertermia con los valores de 38. Luego después le siguen tomando y van anotando. Presión arterial, tanto. Todo lo que tengan, van anotando ahí. La terapéutica instituida, los resultados de exámenes efectuados, aparición de nuevos síntomas y o signos, en fin, todos los posibles cambios si los hubiera en el día a día del paciente. También van a anotar cuántas veces el paciente va al baño, todo lo que ustedes hacen con el paciente tienen que ir anotado ahí. Acuérdense que no pueden tachar, borrar, cortar, arrancar, porque son documentos legales. Y la epicrisis, que una vez registrada el alta del paciente en la historia clínica, se deberá colocarse un resumen referido exclusivamente a la patología actual, con la referencia a los antecedentes que están relacionados a la misma. Acuérdense que por lo general la epicrisis la realiza el médico, pero ustedes tienen que estar pendientes porque después hay alguna complicación, el paciente fallece o le da o los familiares necesitan esa historia clínica para basarse que todo ha sido muy bien llevado con su familiar. Piden el documento, la historia clínica, y ahí pueden ver que nomás se ha realizado con el paciente. Entonces ustedes tienen que estar pendientes que esté realizado todo. Si ya se va el paciente y falta la hoja de evolución o falta la hoja de anamnesis o falta la hoja de algo, ustedes tienen que estar pendientes. ¿Por qué? Porque también va su nombre en esa historia clínica, en eso de pronto pasa algo, está su nombre también involucrado, no solo es problema del médico, también es cuestión suya. Entonces, Una consulta. ya,
escucho bajito, pero dime nomás. A ver, ahí mejor. Sí, un poquito. Creo que es mi internet. Ok. Bueno. Yo tuve una complicación hace unos años atrás. Fui de emergencia a un hospital y me fui por un dolor de lumbalgia y me habían puesto morfina. Al día siguiente estaba en otro hospital, muriéndome literal, y ahí diagnosticaron que, obviamente que me pusieron la morfina y que tuve una deshidratación total del cuerpo. Y en el otro hospital, en la ficha, jamás estuvo eso, o sea, que me aplicaron la historia morfina. clínica, claro. En la historia clínica, ajá. Y como justamente entré por emergencia, se supone que en emergencia se hacía cargo un médico. Pero yo nunca vi que, o sea, se me acercó un doctor, simplemente una enfermera. ¿Cómo, cómo se justificaría eso? No, pues no hay justificación. O sea, me refiero a en quién Tú, recae, porque pero, ¿qué te dijeron en el hospital? ¿Te pudieron tratar todo? Que la morfina te alivia el dolor, ¿no es cierto? sí, lo que pasa es que decían que Ajá, ¿qué? la medicación, la morfina se aplica con otra sustancia, otra inyección que hace que no dé efectos secundarios, porque literalmente estaba ya con insuficiencia crónica. Creo que mi internet, ¿me escuchas bien? Porque yo te estoy escuchando bajito e intercortado. Creo que es mi internet. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, yo sé. Entonces, ¿me podías repetir lo ultimito porque se me cortó? Ya, en el otro hospital que me tuvieron internada, me detectaron insuficiencia crónica, renal crónica. Renal crónica. Chuta. Y justamente este hospital donde yo estaba internada demandó al otro hospital, pero quien debería ser penalizado era el doctor, más no la enfermera que me aplicó. Verás, es que el problema cuando uno atiende a un paciente somos equipo. O sea, bien, está el paciente, está la enfermera, está el auxiliar, está hasta el de limpieza, está incluido. ¿Por qué? Porque todos pasan viendo al paciente, todos ven, todos vigilan. El médico prescribe, la enfermera administra, el auxiliar ayuda. Entonces, cuando ya se va algo legal, se va con todos. Me imagino que al médico también responsable también le han de haber dado una sanción. Entonces es a todos, no solo al médico. Por eso les digo, y les repetí en la última parte, que cuando el paciente ya se vaya a dar de alta, ustedes tienen que estar pendientes de que todo esté bien escrito, que las hojas de evolución, epicrisis, anamnesis, todo esté bien. ¿Por qué? Porque si pasa algo, como en el caso que a ti te pasó, ustedes tengan algo en qué basarse, decir, no, tal cosa pasó y tal cosa pasó. ¿Por qué? Porque a veces los familiares, también hay familiares médicos y hay personas que están pendientes. Por ejemplo, les cuento una anécdota. En emergencia, como ya ustedes saben cómo hacen emergencia en los momentos críticos cuando el paciente viene, uno está al 100% y llegó un paciente ay, bueno, un paciente. ¿Qué sucede? Que estaba un interno y el interno no empieza a administrar el medicamento. Este interno por la emergencia no se da cuenta que es el medicamento para nebulización. Sí sabe lo que es nebulización, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Y entra el medicamento a través con oxígeno y este interno lo administra por intramuscular. Entonces, por ayudar, por acolitar, como quien dice, no escriben en la historia clínica.
no lo relatan en la historia clínica, solo ponen la administración de tal medicamento, pero no ponen la vía. Y cuando ya no ven que la paciente se muere, porque ustedes sí saben lo que pasa cuando se administra un medicamento por la vía que no es, ¿no es cierto? La paciente tuvo un shock y se murió. Entonces, la familia empezó a demandar, pero como no estaba en historia clínica, empezaron no sé cómo será eso de los jueces, pero empezaron como, pidieron la historia clínica, se basaron en la historia clínica y dijeron, en la historia clínica no está nada, solo está administración tanto y tanto. Y se paró la investigación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si en la historia clínica no está, sí se pueden dar algunos errores médicos, errores médicos, porque por lo general los abogados se basan bastante en historia clínica, por eso les digo que no puede tener ni tachones, ni borrones, ni corrector, ni escribir. También escribir con mano, con letra legible. Ya no es como antes cuando se escribía así, con la letra de doctor, como quien dice, y solo entendía el médico, o solo entendía quién escribía, y tocaba ir a buscar a la persona que escribió, o llamarle y preguntarle qué está. A ver, son las 8:25. ¿Les parece si ya revisan algo de la evaluación o les sigo dando otro tema? ¿O quieren revisar la evaluación para que puedan dar? O sea, los temas, ustedes vayan a estudiar un poco, les doy este tiempo para que estudien. ¿Está bien o no? ¿A qué hora empieza la evaluación? A las 9. Les doy estos minutos para que estudien, porque sí está un poco complicada. O seguimos viendo los temas. Tenemos un video, mejor veamos el video de historia clínica y de ahí, y de ahí ya les doy el tiempo para que estudien. Ay, en esto no se... ¿Sí se escucha? No. Sí, estamos escuchando, Lice. Lo que llamamos la anamnesis, exploración física, exploraciones complementarias. Ya chicos, entonces voy a dejarles este tiempo para que revisen, para que estudien último de la evaluación. La evaluación inicia a las 9 de la mañana, termina a las 9:55. Son 24 preguntas y pues suerte. Espero que hayan estudiado porque hay de completación, hay verdadero y falso, hay selección múltiple,
¿Alguna duda con la evaluación? Es de todo lo que se ha visto durante los meses que han estado. Conceptos de las diapositivas que ya se han subido. Eso. Gracias. Ya, ¿alguna duda, otro? Pónganse a estudiar. Voy a estar conectada mientras estudien. ¿Alguna duda me avisan nomás? Si no se les abre la plataforma, me avisan para ver qué se hace o si no, se toma otra evaluación otro día. Revisen que su internet esté bien. Eso, chicos, estudien mientras inicia a las 9 de la mañana. Termina 9:55. Una consulta. Del sábado anterior, yo no encontré dónde subir. El trabajo, Ajá. qué raro. A ver, yo voy a revisar. ¿Los demás pudieron subir o no? No. Negativo, licenciada, no se puede subir porque no había. A ver, entonces voy a revisar. Qué raro, yo sí abrí para... A ver, déjenme revisar de una vez. Ah, es que no le he puesto. No le he puesto ya visible. Ya, ¿pueden subir todos ahorita? O les pongo para que suban hasta la tarde. Hasta mañana, Alicia, que nos encontramos laborando hasta mañana. Ya, hasta mañana les pongo ya. Muchas gracias. Llamar, licenciada, ayúdense ahí. Ya. Voy a poner con fecha de hoy. Ya. Les voy a poner que puedan subir hasta el 4, ¿ya? Por si acaso algo. ¿Alguien puede revisar si ya le sale? Creo que sí, ya. Ahí dice la fecha, 1/05/2021, ahí tienen que subir. Tarea, y cuando la abren, dice la fecha de hoy, ahí suben. Sí, ya está. Eso. Entonces suben ahí el deber, son 2 deberes que se les dejó, ¿no es cierto? La presentación y La consulta. y el mapa conceptual. Ujú. Entonces, van a estudiar, chicos. Les mando suerte. Acuérdense de revisar conceptos, revisar clasificación, las clases y los tipos. Eso deben saber muy bien de todo. Ah, este tema de clínica no está, por si acaso. Listen, disculpe, ¿en qué parte hay que subir el deber que acabo de mencionar? Porque
reviso la plataforma y solo sale una actividad abierta que dice tarea hasta el martes. 4 de mayo. Ahí dice, por favor, subir el receptivo de ver de 105 del 2021. Ahí tienen que subir. Ya listo, Les gracias. dejé hasta el martes 4 de mayo. Ya tienen 2 días para subir, chicos. Listen, disculpe, le quiero adjuntar los dos archivos, pero me sale que solo se puede adjuntar uno. No puedes unirles. No, no me permite, me sale que, porque el uno es en PowerPoint y el otro es en Word. Ya, entonces voy a abrirles uno para el Power y otro para el mapa. Ya les abro un ratito. Ya, gracias. Ya está ahorita. Hay uno para el Power y otro para el mapa conceptual. Licenciado, una preguntita para entrar a la evaluación. ¿Cómo está registrado? Que no se ve nada aquí. Está en evaluación. Si entra a la plataforma, está en evaluaciones. No le sale. Está como evaluación final. Solo evaluación final. Evaluación final. Sí, solo evaluación final. Ya. Ahí ya está ya. Listo, listo. Listen, disculpe una pregunta. Sí, dime nomás. En la pregunta número 15 es de completación. Está un recuadro que dice los, un recuadro blanco y luego la unión, esta otra raya. Quiere decir que ahí va dos palabras. Pues, sí. ¿Cómo está? ¿Me puedes decir la pregunta?
Es la pregunta número 15, la cual está de completar. Dice, los son las partículas más pequeñas que existen en la unión de esta Pero otra hay- raya. Entonces son dos respuestas. Sí, no, es la misma respuesta, es la misma respuesta. O sea, la misma palabra en las dos. Ya, listo. Gracias. Empareje los tipos de termómetros infrarrojos con su significado correcto. Termómetros infrarrojos corporales. Apaga el Jimena, micrófono. Reciben Jimena, el termómetro que está específicamente micrófono. en la temperatura Jimena, de la frente. Termómetros Jimena. No puedo ver, está mucho tiempo ahí. Tengo que ver clases con los dos. Apaga el micrófono, compañero. Licen, disculpe, Yanzapanta Jimena, estoy como Lisette Pacha, ya que estoy desde la computadora de mi madre. Tuve un poco que se me desconectó el internet, pero ya me logré conectar otra vez. Ay, ya. Solo te estaba diciendo porque tenías prendido el micrófono. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenos días. Saben que hoy no puede asistir su profesor titular, por eso la clase de hoy les voy a dar yo. Mi nombre es Cristian Vargas, soy paramédico, trabajo en el hospital del IES acá en Quito. Entonces, hoy van a estar conmigo ya, ¿de acuerdo? Listo, licenciado. Buenos días. José le saluda. Mucho gusto con todos. Buenos días. Mi compañero me indicó que tienen una evaluación hoy hasta a las 10:15, hasta las 10:50. ¿Sí sabían eso? Afirmativo. Ya, entonces a las 10:15 para que se conecten ahí a la plataforma para que puedan rendir su evaluación. Por favor, todos prenden las cámaras y apagan sus micrófonos al momento de evaluación, ¿ya? Listo, entendido. ¿Cuántos alumnos son en esta clase? Total 10, listo. Y ya son 10 y algo les iba a preguntar. ¿Y ustedes reciben clases solo el fin de semana? Así es, nosotros recibimos el fin de semana, pero sí me creo que sí hay otros incorporados, 2 o 3 me creo, me parece, pero no tengo muy claramente cómo es manejan la plataforma.
los Mm, usuarios. ya, perfecto. La evaluación de hoy, ¿de qué tema es o de qué temas nomás son? De lo que concierne lo que es paramédico, lo que es vías respiratorias, lo que es quemadura de Mm, implementos. perfecto. ¿Y si estudiaron? Más o menos, no mucho, más que Más o menos. menos, más o menos nomás. ¿Por qué? ¿No han tenido tiempo? No, así es que pasa que uno trabaja y entonces a veces no, el tiempo es medio complicado con nosotros el tema es. ¿Y los demás sí estudiaron, sí saben, están preparados, están aptos para esa evaluación para sacar 10? Más o menos, profe. Buenos días, Natalie les saluda. ¿Cómo estás, Natalie? Mucho gusto. Sí les va a ir muy bien. Una consulta, profe. Sí. Yo era hace un mes alumna de los días lunes a jueves, pero me cambié. Yo había entendido que nosotros no teníamos la prueba y que debíamos conectarnos el jueves, entonces yo di la prueba del jueves. No sé si esta también tengo que dar. No, pues si es que tú ya diste la prueba del jueves, pero es la evaluación la que tienen hoy y ya diste tú el jueves. O sea, no sé. Lo que pasa es que estoy un poco perdida, como me cambié. Entonces, no sé. Yo justamente le preguntaba al profesor la semana anterior y nos había dicho que el jueves nos conectemos, según lo que yo tenía entendido, que nos conectamos el jueves para la prueba. Pero yo me conecté, di la prueba, pero no sé si es que esta prueba tengo que volver a dar. Y ahora eso no le pregunté. Verás, sabes que tú da nomás la prueba, ¿ya? Si es que ves que es algo similar o es la misma prueba, entonces puedes salirte de la plataforma si es que ves que es la misma. Y si es que no es la misma, puedes darla. Y si es que es la misma y quieres darla otra vez, la puedes dar. O sea, me imagino que para mejorar tu nota, pero si es que ves que es algo. Pero la prueba de lo que tú diste, ¿de qué era? ¿Acerca de qué tema fue? De traumas y de problemas respiratorios. Y eso también van a dar hoy. Los demás que aún no dan esa prueba van a dar hoy. No sé, la verdad estoy un poco perdida yo. Bueno, entonces, verás, yo te recomiendo que ingreses nomás. Si es que es la misma prueba, tienes la opción de salirte o dar nuevamente, así para que despejes tus dudas. Y si es que no es algo similar a lo que tú ya diste el jueves, entonces tienes que dar de ley, o sea, más que todo para ver. Bueno, después yo le voy a comentar eso a mi compañero y ya, o sea, para que no haya ningún inconveniente, pero, o sea, ingresa nomás por cualquiera Ya, de las gracias. dos cosas. Ajá. Entonces, ya nos vamos a conectar, ya falta un minuto. Por favor, prendan sus cámaras, apaguen sus micrófonos, no intenten copiar. No, no hace falta que estén copiando ni nada, porque son, o sea, de así deben haber estudiado. Eso, y les deseo muchos éxitos, no suerte, porque la suerte no existe. Mucho éxito en su evaluación y sé que les va a ir súper bien. Ya conéctense, por favor, ¿ya? Listen, disculpe una pregunta. ¿La evaluación consta de 10 preguntas? Sí, son 10 preguntas de opción múltiple. Ya, muy amable, gracias. Sigan nomás.
Elizabeth, hay que prender la cámara. Profe, ya terminé, ¿puedo apagar la cámara? Sí, ya los que van terminando le apagan nomás la cámara.
Ya, perfecto. Ya todos terminaron, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil? Estuvo difícil para mí, no había estudiado nada. Ya. A ver, vamos. ¿En qué parte exactamente se quedaron la anterior clase? No saben en qué parte se quedaron exactamente. Ya les voy a poner las diapositivas y me avisan en qué parte se quedaron, ¿ya? Casi no tuvimos clases, profe, porque nos indicó que un compañero del profesor Marcelo estaba un poco complicado y estaba haciendo unas llamadas. Y ya, bueno, ya les voy a compartir las diapositivas y me dicen en dónde se quedaron exactamente para continuar. Me dijo que ya había empezado trauma. ¿Hasta qué diapositiva llegaron? ¿Esto ya vieron? Sí, hasta el paso 3. ¿En dónde están? ¿En control de hemorragia? Sí, justo. Aquí en hemorragia externa. Sí, profe. Ya. A ver, hasta donde ustedes han llegado, hasta donde les ha dado el paso 2. Bueno, y ahorita estamos paso 3, circulación. ¿Hay alguna duda, inquietud, no sé, algo que tengan y quieran que les despeje? No sé, díganme nomás ya para poder continuar. Ya, vamos a continuar entonces. En paso 3, circulación, el control de la hemorragia. Existen dos tipos de hemorragia interna y externa. Vamos a ver acerca del control de hemorragia externa. El control es una prioridad mayor. ¿Por qué es una prioridad mayor esto? Porque estamos perdiendo volumen circulante. El volumen circulante es la sangre y la sangre es muy esencial y vital para que nuestros órganos y sistemas puedan cumplir con su función normal, su fisiología normal. Entonces, si nosotros tenemos una gran pérdida de sangre,
significa que va a haber va a haber afecciones dentro de órganos y sistemas y por ende no van a valga la redundancia, por ende no van a funcionar de manera adecuada estos órganos y sistemas. ¿Qué hay que hacer para controlar una hemorragia? Hay que hacer una presión directa. La presión directa depende del tipo de hemorragia que nosotros tengamos. Nos despachan algún tipo de emergencia o no sé, nosotros estamos transitando por la calle y vemos que hay un accidente. Nosotros como ya estamos, bueno, ustedes como ya están capacitados o se están capacitando para atender alguna situación que es de primeros auxilios, ya saben, control de hemorragia. Si vemos, si evidenciamos que es una hemorragia externa, pero no es tan abrupta, o sea, de mucha intensidad, de mucho volumen, podríamos controlarlo con presión directa hasta que pare el sangrado o hasta que lo podamos controlar de una manera adecuada. Eso podríamos hacer hasta que llegue el personal calificado y puedan estabilizar al paciente y puedan controlar la escena. Y un torniquete, el torniquete se utiliza ya en una manera mucho más emergente, cuando en una situación hay una gran cantidad de sangre perdida. Puede ser igual en una fractura expuesta, eso como vemos ahí en esa imagen, ahí podemos evidenciar. Entonces ahí lo más adecuado es utilizar un torniquete. ¿Para qué? Para tratar de contrarrestar ese sangrado inminente que está habiendo. Cogemos, ponemos el torniquete, controlamos ese sangrado inminente que hay e hidratamos a nuestro paciente. ¿Cómo, de qué manera lo hidratamos? Lo pone con una vía o sea, con un suero, que es lo mismo, con un catlón de grueso calibre, que puede ser catlón 16 y 18, porque necesitamos hidratar a nuestro paciente con un suero en bol, o sea, mandarle lo que más, un 1000 ml podría ser, o 500 ml en bolo y después la goteo rápido para tratar de recompensar el volumen circulante perdido. Pero esto es por un momento nada más. Una vez que nosotros ya estemos en alguna casa de salud en donde vayamos a dejar al paciente, es necesario, es justo y necesario que haya transfusiones de sangre, porque la sangre, de acuerdo a la cantidad que se haya perdido, tiene que ser reemplazada con la misma sangre. Si es que ha perdido sangre de una manera pequeña o menor, entonces ahí sí sería recomendable recompensar esto solo con una vía con grueso calibre. Recompensamos el líquido perdido, pero siempre y cuando sea poco. Licenciado, una preguntita. Sí, digo. ¿Por qué se produce una gangrena entre los golpes, hemorrágicos y toda esa situación? ¿Por qué se produce una gangrena? Una gangrena es un tipo de sepsis. ¿Qué es una sepsis? Es una infección. ¿Por qué se produce esto? Porque no es tratada el, el tipo de herida, de hemorragia o de trauma que tenga la persona, dependiendo en el lugar. Es porque no llega a tiempo el personal. Entonces, digamos, hay un accidente y la mayoría de accidentes son en la vía pública. El aire está muy contaminado. Yo llamo al ECO, activo el servicio de emergencias médicas, llamo que me manden una ambulancia y se demoran mucho y yo tengo una fractura o una herida que es de grueso calibre. Entonces, entre más grande sea la herida, el trauma, tiene el riesgo de, de adquirir una infección, una sepsis y en este caso una gangrena, que es algo muy complicado. Es como que se deteriora los tejidos, se deterioran todas las capas de la piel y se produce una gangrena de manera inmediata, de acuerdo al sitio geográfico donde nosotros estemos. Podemos estar frente a no sé, en algún sitio de contaminación, por ejemplo. Estamos, no sé, en alguna fábrica de textiles o de textiles, pongámoslo, ¿ya? Hubo un accidente de trabajo y en las fábricas generalmente
utilizan gran cantidad de químicos y eso se esparce por todo el entorno de trabajo. Entonces, eso se necesita una pronta intervención, mm, necesita ser intervenido de manera inmediata. Y si no lo es así, entonces se produce una sepsis. Aparte de que hay una gangrena, o en un sitio específico, localizado, que va a haber una sepsis. Aparte de que esto ya se necrosa, ya se descomponen los tejidos y las capas de la piel, podemos llegar hasta un punto extremo que hay que amputar la extremidad. En este caso podría ser un pie, una pierna, un brazo. Entonces no podemos dejar que pase eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hay un trauma a nivel de cualquier parte del cuerpo, pero por lo general es en miembros superiores o inferiores. Hay que actuar con premura porque si dejamos pasar, puede haber o puede existir una sepsis que desencadene en una gangrena y lo peor que podría pasar es una amputación de miembro. Por eso se produce. Gracias, licenciado. Esa era mi inquietud. Ya. ¿Qué más? En un sangrado interno. Por ejemplo, en un sangrado interno nosotros no podemos evidenciar cuánta sangre se está perdiendo o qué es lo que pasa. Pero con una buena evaluación de nuestro paciente nos podemos suponer, también igual palpando la parte afectada, ya podemos evidenciar eso para una pronta intervención y un manejo. Entonces aquí en el sangrado interno ya sospechamos de la lesión. Hay tres fuentes primarias que es el tórax, el abdomen y fracturas mayores, que es en la pelvis lo más probable. Por ejemplo, en un accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, dependiendo del el tipo de impacto que nosotros tengamos, pueden haber lesiones a nivel de tórax y en el abdomen, que es lo más frecuente. Y esto, por lo general, golpea nuestros órganos internos. Nuestros órganos internos sufren algún tipo de trauma y depende también de la velocidad en el que haya estado, a la velocidad que se haya estado manejando el vehículo y todo depende de eso para el tipo de trauma que pueden recibir nuestros órganos internos. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, puede haber se me explota el pulmón, por ejemplo, ya, es un ejemplo hipotético. Entonces el pulmón o cualquier órgano dentro o cualquier órgano interno que tenemos en nuestra cavidad torácica o abdominal va a hacer que este se explote, ¿no? Se explote y toda la sangre que está circulando ahí, que cumple sus funciones, su función específica, esa sangre va a salir hacia el exterior, en este caso al exterior, pero dentro de la cavidad torácica y abdominal. Entonces, ahí, ¿qué puede haber? También puede haber una sepsis, se puede complicar eh, y necesitamos una pronta intervención. Sí, Licenciado, otra preguntita, licenciado. sí, diga. Cuando hay golpes accidentados, ¿para qué? Cuando le ponen la ampolla antitetánica, ¿eso en qué influye? ¿Usted me podría explicar un poco ese tema? Por ejemplo, en accidentes de tránsito y por qué se pone la antitetánica. Dependiendo del tipo de accidente, si nosotros tenemos trauma a nivel de nuestro cuerpo y este tipo de trauma fue ocasionado obviamente por alguna parte del vehículo o del medio de transporte en los que estábamos nosotros viajando, todas estas partes, digamos, el mismo parabrisas o alguna lata de la puerta, alguna parte interna del vehículo, impacta y esto produce una laceración o un tipo de trauma en nuestra piel. Eso son objetos contaminados y están llenos de virus y bacterias. ¿Por qué nos ponen la antitetánica? Para combatir o para contrarrestar este virus, para que no haya un problema, o sea, no haya una infección de tipo generalizada o en este caso localizada en nosotros. Entonces es como que, bueno, a ver, este paciente tiene múltiples traumas y lo que ocasionó eso son partes del vehículo, o el vehículo o la moto o en lo que se estén transportando. Entonces aplico la inyección antitetánica para combatir algún tipo de infección debido a virus o bacterias. Por eso es que se les pone la antitetánica. Ajá. Listo, licenciado. Ya, ¿qué más? Entonces,
fracturas mayores que pueden existir y que pueda haber una hemorragia interna son a nivel de la pelvis. Igual, generalmente en accidentes de tránsito sufrimos una fractura a nivel pélvico y se nos complica. Por ejemplo, ahí puede haber una fractura del acetábulo de la cabeza del fémur, que está adherida a la pelvis, que está, se adhiere, ¿no es cierto? El hueso sacro, al coxis y al sacro se adhiere esto. Entonces, todo esto trabaja en conjunto. Puede haber una fractura expuesta de parte de la cabeza del fémur o de alguna parte del fémur, pero también puede haber una hemorragia que choque en estos huesos ahí, el fémur, la cabeza del fémur contra el sacro, contra el coxis, y puede haber una fractura cerrada, pero con una hemorragia interna. Entonces, eso nosotros evaluamos. ¿Cómo evaluamos eso? Porque ya vamos a ver claramente que se forma un hematoma, va a haber, se edematiza la zona y debemos actuar de manera urgente. ¿Cómo comprobamos esto? Como les acabo de decir, hay que inspeccionar y palpar. Estamos inspeccionando, ya palpamos, eh, como les dije, vamos a ver, vamos a evidenciar hematoma, vamos a evidenciar edema y tenemos que actuar de una manera rápida. Ya el edema me va a indicar o el hematoma me va a indicar en el tamaño que nosotros podamos apreciar. Ya sabemos qué tipo de hemorragia es, si es una hemorragia grande o pequeña, entonces ya sabemos cómo transportar o cómo manejar a nuestro paciente. Todo esto de las hemorragias internas se las puede evaluar con la inspección y la palpación y obviamente ya viendo, o sea, visualizando el estado del miembro o de la cavidad del cuerpo humano. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguna duda acerca de este paso 3 de la circulación? Aparte de la antitetánica, ¿qué ampolleta más se ampolletea a un paciente? Eh, a ver, aquí, por ejemplo, aquí se pone esa. También por ejemplo, si sufrimos una mordedura de perro, ¿ya? Una mordedura de perro. Aquí no sabemos, o sea, si nos muerde un perro, no nos va a morder un perro doméstico, o sea, que propio de nosotros, aunque a veces puede pasar, pero la mayoría de accidentes o de mordeduras de animales se producen por perros de la calle y esos perros no tienen ninguna vacuna, o sea, no son de confianza. Entonces, ahí, en ese momento, se les pone la antirrábica. Entonces, ese es un agente contrarrestante para nosotros. O sea, ya sabemos que nos mordió un perro, entonces perfecto, hay que ponerle la antirrábica para que no suframos ningún tipo de infección localizada, porque como nosotros sabemos, los perros de la calle son sucios, contaminados, y peor aún sus dientes, sus colmillos. Entonces ellos están expuestos a cualquier cosa que encuentran en la calle, perciben o se comen. Entonces, ese es otro tipo de inyección que se pone. En el oriente, por ejemplo, allá es muy frecuente las mordeduras de serpiente. Las mordeduras de serpiente, allá hay se me fue el nombre de la inyección que les ponen allá, ¿cómo es? Suero antiofídico, ¿no es? Suero antiofídico, perfecto, muchas gracias. Ahí a los pacientes, eso no es una inyección, ¿no? Es un suero antiofídico que se les coloca igual para que el veneno de este tipo de serpientes no ataque, por ejemplo, les muerden en las piernas generalmente. Entonces ahí puede haber un tipo de infección localizada. Y existen serpientes venenosas y no venenosas, pero es recomendable, dependiendo del tipo de serpiente que ya las personas las tienen muy identificadas, colocar este suero antiofídico. ¿Para qué? Para contrarrestar, para que no haya una infección y peor aún, allá es muy complicado eso porque tienden a perder las extremidades del cuerpo si es que no se las trata de manera inmediata. Yo trabajé allá en el Oriente 6 meses y yo tuve algunos pacientes que fueron atacados por las mordeduras de serpientes. Y ya, pues entonces ahí el pan del día es eso.
y suero antiofídico. Y también tuve algunas pacientes que, o sea, tenían mordeduras de serpientes, pero que no eran o sea, no eran venenosas, no afectaban. Entonces, se les daba un manejo totalmente diferente. Pero los que necesitaban, los que meritaban este suero antiofídico, ¿cómo es? El manejo inmediato. En inmediato el suero antiofídico como primera respuesta, después transportarle a mi paciente a una casa de salud y de ahí sí ya se encargan porque tienen que hacerle una serie de exámenes de sangre para ver si es que no ha afectado en algo el proceso de coagulación. Es muy complicado eso de las mordeduras de septiembre, pero por un tiempo determinado o por un tiempo corto, se podría decir, lo podemos contrarrestar con el suero antiofídico. Esas son algunas de los antídotos, se podría decir. Antídoto es algo con lo que yo puedo contrarrestar una infección o algo que me va a dar un proceso alérgico o inflamatorio. Eso quiere decir un antídoto. Esas son las que hay, algunas de las principales de la antitetánica, de la antirrábica y ahora en este caso en la región amazónica se utiliza mucho el suero antiofídico. Ajá. Gracias, licenciado. ¿Alguna otra duda, inquietud? Para mí eso nomás era mi inquietud, no sé los compañeros. ¿Los demás tienen alguna duda, inquietud? Listen, disculpe, buenos días. Está compartiendo pantalla porque yo no observo nada. Sí, les estoy compartiendo. A ver. ¿Ahí están viendo? Positivo, licenciado, sí se ve ahí, sí se observa. Ya, me avisan, si es que no les sale, me avisan, por favor, pero bueno, ahorita ya está. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar con el paso 4 entonces. Dentro del paso 4 es la función cerebral que tiene cada una de las personas. Aquí tenemos que evaluar evaluación cerebral, la oxigenación, la función, la hipoxia. ¿Qué quiere decir hipoxia? Es cuando no llega no llega el suficiente oxígeno a través de la sangre a los diferentes órganos y sistemas de nuestro organismo. Aquí dentro de esto, para valorar la función cerebral, que es algo muy importante, es la escala de coma de Glasgow, que está aquí. ¿Ustedes alguna vez han escuchado acerca de esta escala de coma de Glasgow? Yo ni idea, licenciado. Verán, esto es una tabla, una escala de evaluación que es muy, pero muy importante para evaluar la función cerebral de un paciente. Se divide en tres etapas, fases, que aquí evaluamos la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Dentro de la apertura de los ojos hay una puntuación que va desde 4 hasta 1. 4 es cuando tengo una respuesta espontánea. Es, por ejemplo, pues yo te llevo a la escena y el paciente me ve, o sea, me ve, es como que me ve, o sea, tiene reacción, está consciente. Y ya simplemente con eso ya yo sé que tiene una puntuación de 4. Pero si el paciente, yo llego a la escena y no me regresa a ver, ¿cómo es una manera de evaluarle esta escala? Es, por ejemplo, señor, y ya con decirle señor o señora, y me regresa a ver, ya, entonces ya sé que en la escala de apertura ocular tiene una puntuación de 3 porque está obedeciendo a una orden, o sea, algo que yo le estoy diciendo. Con decir señor, o míreme señor, o obsérveme, o mire esto, ya sabemos que tiene 3 porque es a la orden. Si este señor no me responde a la orden y tengo que utilizar un estímulo doloroso, este estímulo doloroso se le hace en la parte del cuello. Se le dice, señor, ¿me escucha? No le escucha, perfecto, hago un tipo de estímulo doloroso en cualquier parte del cuerpo, pero por lo general es en el cuello,
en el deltoides. El deltoides es ahí por el hombro más o menos. Ese es un punto en el que nosotros nos podemos apretar y nos duele mucho. Nos duele mucho. Entonces, en un paciente que esté inconsciente, va a reaccionar. Entonces, si es que me reacciona a un estímulo doloroso, ya sabemos que este paciente va a tener una puntuación de 2, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos, se podría decir que yo llego a la escena y le digo, señor, señor, ¿me escucha? No me escucha. Perfecto, le hago un estímulo doloroso, tampoco reacciona. Entonces va a tener una puntuación de 1, porque es sin reacción, sin apertura. Eso depende de la gravedad en el que se encuentra mi paciente, de la gravedad y el estado de conciencia que tenga. Si es un paciente estable, un paciente que está despierto, aquí la mejor puntuación es 4, porque el paciente está consciente, no me va a obedecer, porque ya simplemente está pendiente a todo, va a tener una apertura ocular espontánea, que es 4, muy bien. De ahí nos vamos a la respuesta verbal. Igual, llegamos a la escena y le preguntamos a nuestro paciente, señor, señor, ¿qué le pasó? Y le empieza a contar, no sabe que yo estaba caminando por aquí, por la calle, y de pronto vino una moto y me atropelló. Perfecto. Sabemos que el señor está orientado y sabe lo que le pasó, entonces tiene una puntuación de 5. Después, tenemos un tipo de paciente donde nos da, señor, señor, ¿qué le pasó? Y empieza a hablar cosas que no entendemos, la verdad. No entendemos, nos dicen respuestas confusas, nos dicen, sabe que no recuerdo muy bien, solo por favor ayuden, ya. Entonces está confundido, no sabe lo que pasa. Ya sabemos que ahí va a tener una puntuación de 4. Si es que estamos ante un paciente y nos da respuestas inadecuadas, por ejemplo, señor, señor, ¿qué le pasó? Y empieza a decir, sí, hoy es lunes. Entonces, sabemos que nos está dando respuestas inadecuadas, o sea, que no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando. Perfecto, eso nos direcciona a que tiene una puntuación de 3. La otra es que nos dan ruidos, o sea, que no entendemos nada. Por ejemplo, a ver, señor, cuéntame qué le pasó. Y empieza, ah, o hacer un tipo de sonido que, no sé, cualquier otro sonido, pero que no habla, solo hace sonidos. Entonces, ya vamos a saber que tiene una puntuación de 2. Y en el peor de los casos, cuando llego y no tiene ninguna respuesta verbal, no tiene ninguna respuesta adecuada, ni tampoco respuesta confusa, ni inadecuadas, ni ruidos inintendibles, entonces ya sabemos que la puntuación para este paciente es de 1, porque no responde a ninguna de ellas. Perfecto, entonces vamos desde 5 hasta 1. Ahora, la respuesta motora, nos vamos a la respuesta motora. Por ejemplo, nosotros llegamos ante un paciente y le dicen, señor, por favor, tóquese la cabeza. Y el señor obedece la orden. Vamos a darnos cuenta que tenemos un paciente que está orientado. Entonces ya está obedeciendo la orden. Si está, tóquese, por favor, tóquese la rodilla. Ya sabemos que está. Si no obedece esa orden, utilizamos un estímulo doloroso y doloroso y reacciona. Entonces ya sabemos que la puntuación de él es 5. Utilizamos el estímulo doloroso. Utilizamos el estímulo doloroso. Y, por ejemplo, le apretamos la oreja, le cogemos la oreja. Y él coge y retira el dolor, o sea, le duele y retira el dolor, o sea, no retira la mano, ya sabemos que tiene una puntuación de 4. Cuando nos responde con una flexión anormal al estímulo doloroso, o sea, no responde de una manera normal, es como que ay, 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 y quiere agredir, algo así, entonces sabemos que tiene una puntuación de 3. Y cuando estamos con un paciente que responde a una extensión anormal con dolor, pero el señor está casi inconsciente, nuestro paciente está inconsciente, pero responde, pero no está con sus 5 sentidos, ya sabemos que tiene una puntuación de 2. Eso es, por ejemplo, cuando estamos con un paciente que está casi agonizando o que está a punto de perder su nivel de conciencia, ya sabemos que está en una puntuación de 2. Y cuando no tiene ningún tipo de estas respuestas, a estímulos y a órdenes, ya sabemos que tiene una puntuación de 1.
Entonces, en esto se basa prácticamente la escala de coma de Glasgow. Si es que en esta, si nos da una puntuación de 15 sobre 15 en la escala de Glasgow, vamos a saber o nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un paciente estable, que está orientado. Puede, obviamente que va a sufrir algún tipo de trauma, de afección, pero es un paciente con los 5 sentidos. Si es que sigue disminuyendo en la puntuación, esta escala de Glasgow que de 14, de 13, de 12, o peor aún, ya una escala de Glasgow de 7, 8, y peor, en el peor de los casos, que una escala de Glasgow de 3 sobre 15, es porque estamos realmente con un paciente crítico que no nos responde a nada y que necesita ser intervenido y tratado en un centro hospitalario. Entonces, lo mínimo que puede reflejarnos esta escala de Glasgow es de 3, que vamos a estar frente a un paciente crítico, que está inconsciente, que no sabemos qué es lo que le pasa, pero si tenemos una escala de 15 sobre 15, sabemos que nuestro paciente no es que está bien, pero al menos está consciente y está con sus 5 sentidos. La puntuación de este entre mayor tenga de 15, estamos bien. Y si es que tiene entre peor y puede ser una escala de 3 sobre 15, es porque estamos mal, tenemos un paciente crítico. Eso. ¿Tienen alguna duda acerca de esta tabla, de esta escala de Glasgow? Una consulta. Cuando yo estoy ya en el paso 4 y tengo que hacer estos pasos, ¿no es cierto? Si es que tiene apertura de los ojos, si tiene una respuesta verbal, pero el momento que se le hace esta respuesta motora, usted dice a estímulos eléctricos, ¿qué deberíamos tener? No, a ningún rato dije estímulos eléctricos. ¿A qué rato dije eléctricos? No. No, parecía que escuché. O No, sea, no, no. es con la misma mano, o sea, un pellizco, un alón o Claro, algo así. sí, es un pellizco más que todo. Estímulos eléctricos, no, eso sí, no, para nada. Lo único que nosotros tenemos que actuar es, por ejemplo, con órdenes verbales o con estímulos dolorosos, que esto puede ser con nuestras manos, obviamente. Ajá, de ahí estímulos eléctricos, no, eso sí, para nada. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan, alguna inquietud? Entonces, ya sabemos, esta tabla es muy importante, tienen que saber si deben tener en su cabeza, si esto, para que sepan cómo evaluar un paciente, para evaluar la gravedad del paciente. Ustedes, cuando tengan oportunidad de estar en una ambulancia o estén prestando sus servicios y cuando lleven a un paciente ya al hospital para entregar, lo primero que les preguntan, a ver, Glasgow del paciente. Glasgow, ¿y ahora qué era eso del Glasgow? Eso es lo principal y lo más importante, porque ya si yo le digo al médico, el paciente está al momento con una escala de Glasgow de 8 sobre 15, ya sabe que es un paciente que está un poco complicado, o sea, y es un paciente crítico porque no está con sus 5 sentidos. Entonces deben saberse muy bien esta escala de Glasgow y cada paso de cómo evaluar. Evaluar para saber cómo está mi paciente y también para entregar a alguna casa de salud en la que debe entregar mi paciente, entregarla de una manera adecuada para que nuestros colegas ya sepan frente a qué situación se van a enfrentar con este paciente. Eso. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Nada más? Vamos a continuar. Existen algunos criterios para saber que estamos frente a un paciente crítico. Entonces, estos criterios para saber que tenemos un paciente crítico se dividen se clasifican en algunos ítems. Uno de esos es la vía aérea amenazada o inadecuada. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando tenemos nuestra vía aérea comprometida, es cuando está obstruida por algún objeto o está obstruida por nuestras propias piezas dentales, o sea, si es que tenemos un accidente fuerte y se desprenden nuestras piezas dentales y hay una obstrucción de la vía aérea.
Entonces, esa es una vía aérea inadecuada, que está obstruida. ¿Qué más? Cuando existe una ventilación con problemas, cuando mi paciente, por lo que está obstruida la vía aérea, no está ventilando de una manera adecuada, empiezan a jadear, a tener respiraciones de manera no coordinada. Y cuando tienen eso, ya sabemos que es porque está obstruida la vía aérea. Cuando hay una hemorragia significativa, una hemorragia externa una hemorragia interna. Entonces, ahí también estamos frente a un paciente crítico que necesita ser intervenido o tratado o manejado de manera inmediata. Una hemorragia externa por lo general, porque estamos perdiendo mucho volumen circulante, dependiendo de la gravedad del trauma que hayamos sufrido. ¿Qué más? El estado neurológico anormal, lo que justamente acabamos de revisar en esta escala de Glasgow. Nosotros ya sabemos que si es que está 15/15, nuestro paciente está, o sea, no está al 100% bien, pero al menos, como les digo, está consciente y tiene sus 5 sentidos. Y si es que tiene en el peor de los casos 3, sabemos que tenemos un paciente crítico, el cual no tiene ninguno de sus 5 sentidos. Entonces, de esta manera se evalúa el estado neurológico y podemos ver si está con un estado neurológico anormal, como nos indica aquí. ¿Qué más? Un trauma penetrante en la cabeza, cuello, torso, dependiendo del sitio o la región en donde se sufre el trauma, también es un indicativo para ver si es que es un paciente crítico, por lo general en la cabeza, que es algo muy delicado de nuestro cuerpo. En el cuello, no se diga, en el cuello pasan venas y arterias muy importantes que si sufrimos algún tipo de trauma, laceración, fractura, es muy complicado eso. Y en el torso, obviamente, en el torso, porque como saben, en el tórax y abdomen tenemos nuestros órganos internos como el corazón, los pulmones, y si tenemos algún tipo de trauma, dependiendo de la velocidad, podemos sufrir eh, daños muy importantes, considerables y graves. ¿Dónde más? Para considerar un paciente crítico, cuando hay una amputación, si nosotros nos despachan a una emergencia y nosotros llegamos y evidenciamos que perdió la extremidad, imagínense, eso es algo muy trágico y en este caso perdió la extremidad o parte de la extremidad. ¿Qué me quiere decir eso? Que hay una pérdida muy grande de volumen circulante, o sea, de las sangres. ¿Y qué tengo que hacer? Lo podemos catalogar como un paciente crítico que necesita una intervención de forma inmediata. El tipo de manejo que nosotros tenemos que darle y transportar y estabilizarle al paciente. ¿Qué más? Trauma en presencia de otros hallazgos significativos, no sé. Otros hallazgos pueden ser que ya sufrió el trauma y tiene un objeto empalado en alguna parte del cuerpo, digamos, no sé, alguna pieza del auto o de la moto está incrustada en la piel, en alguna región de nuestro paciente. Entonces, son traumas en presencia de otros hallazgos significativos, como nos dice ahí. Entonces, cada una de estas cosas nosotros tenemos que evaluar y evidenciar bien al momento que vamos a llegar a la escena para tratar de clasificar y saber si es que es un paciente crítico. Entonces hay que ponerle mucho énfasis y acordarnos de esto para categorizar si es un paciente crítico. Y dentro de esto, como les dije, la escala de coma de Glasgow. Eso tienen que aprenderse muy bien para ver cómo está nuestro paciente. La puntuación es muy importante y lo primero, cuando ustedes tengan la oportunidad, estén frente o a cargo de un paciente en una ambulancia o en cualquier tipo de, de centro hospitalario, siempre la escala de Glasgow es lo principal en todo lo que se relaciona a la medicina a la hora de ver a un paciente o entregar o tratar. ¿Cuánto tiene de Glasgow? Eso dice, no dicen escala de Glasgow. ¿Cuánto tiene de Glasgow? Tiene 13, 14, 15, 8, 9, 3. Entonces ya sabemos que ese paciente está bien, o sea, está bien con sus 5 sentidos o está en un estado grave en una puntuación de 3. Saben que hay muchas de las personas
estudiantes y también pasa en la vida profesional, se confunden y dicen, ah, mi paciente tiene 0/15. El 0 no existe en esta escala de Glasgow. Lo mínimo es 3. 3 es lo mínimo. O sea, si es que no me responde ni a la apertura de ojos, ni a la respuesta verbal, ni a la respuesta motora, 1 es lo mínimo. Y si es que en los 3 tiene un mínimo esta puntuación, obviamente va a tener 3/15. Que no les pase. Eso es algo que pasa, obviamente, pero si algún rato les pasa, ahí se van a acordar y van a decir, cierto, el profe dijo que esto pasa, que chuta se me fue, porque dije que mi paciente, como no me respondió nada, tiene 0. No existe el 0, tomen en cuenta eso. 3 es lo mínimo, o sea, es o sea, claro, lo mínimo, pero 0 no existe. Sin embargo, pasa eso, que se le sale o lo dice. Ajá, eso. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? No, ¿no hay preguntas? Ok, vamos a pasar a otro tema. El tema se llama cinemática del trauma. ¿Alguna vez han escuchado la palabra cinemática? No, no, profe. Ya les voy a explicar. Cinemática quiere decir cómo ocurrió, qué es lo que pasó. Cuando ustedes preguntan a alguien que, a ver, pero ¿qué te pasó? Entonces, cuando hay un accidente de tránsito o algún tipo de accidente o incidente, la cinemática abarca a que les cuenten cómo sucedió eso. Eso nada más es la cinemática, saber lo que pasó. Ajá. Entonces, ¿qué más hay aquí? Dentro de la cinemática hay una palabra o un significado de palabra colisión. ¿Qué entienden ustedes por colisión? Ya. La colisión es un proceso, tomen como referencia es un proceso o una función en la que interviene interviene una fuerza entre dos o más objetos, en el que uno de ellos tiene que estar en movimiento. Al menos uno de ellos tiene que estar en movimiento. No los dos pueden estar estáticos o sin moverse porque necesitan necesariamente un objeto que esté en movimiento y se produce una colisión. Es, por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito entre dos vehículos. Digamos que uno de los vehículos está estacionado en un restaurante, está fuera de un restaurante o afuera del cine, ¿ya? O afuera del parqueadero. Entonces viene otro auto y de manera irresponsable les va chocando, les va chocando. Entonces, eso es una colisión. Es un proceso en el cual se produce el impacto de dos objetos en el que al menos uno de ellos tiene que estar en movimiento. Un claro ejemplo es un auto que está estacionado y viene otro auto que viene, obviamente lo están conduciendo e impacta. Eso es un ejemplo muy claro de colisión para que ustedes me entiendan el significado. Pueden haber dos o más, claro, pueden haber dos o más, pero siempre tiene que estar uno, al menos uno, en movimiento. Cuando hay, por ejemplo,
esos accidentes de tránsito donde están involucrados muchos vehículos, ya, ese es un tipo de colisión donde están más de dos vehículos y por ende van a haber, es un accidente con víctimas múltiples, con víctimas en masa se llama. Entonces eso, para que haya una colisión se producen 3 impactos por lo general, o a veces solo hay uno. Entonces, hay el impacto del vehículo. El vehículo choca contra una estructura sólida, que puede ser una pared, un árbol, contra otro vehículo que es una estructura sólida, contra un poste, ya. Entonces, es el impacto del vehículo. Una vez que se impactó del vehículo, es el impacto del cuerpo. El impacto del cuerpo es los golpes que reciben los ocupantes, o en este caso el conductor del vehículo, o de la moto, o de algún tipo de medio de transporte. Y cuando hay un impacto del cuerpo, hay el impacto del órgano. Entonces, en una colisión hay estos 3 impactos. No siempre, no siempre. ¿De qué depende para que haya estos 3 impactos? La velocidad, la intensidad y la fuerza en que se produzca la colisión. Por ejemplo, yo voy en un auto, en mi vehículo, ¿ya? Yo voy y por ahí se me cruza un perro, ¿ya? Un perro, lo que siempre pasa. Entonces, no le pude esquivar, me choqué con el perro. Entonces, ahí lo único que hay, bueno, depende de la velocidad a la que esté yo circulando. En esto de la cinemática del trauma en la colisión, netamente, lo que es muy importante y lo que quiero que se graben es la velocidad, la fuerza y la intensidad en la que va el vehículo. Entonces, si es que yo voy a una velocidad mínima y como les pongo el ejemplo del que se me cruzó un perro y no le pude esquivar y lamentablemente me choqué, o sea, me choqué con el perro, el que sufre el impacto es solo el vehículo, nada más. Sufrí el impacto solo el vehículo porque se me cruzó el perro y hubo daños materiales, nada más. Entonces, les pongo el mismo, no el mismo. Entonces, otro ejemplo, estoy circulando por la calle, por una avenida ya, en mi vehículo. Entonces, estoy yendo y de pronto una persona se me cruza, o dos personas, las imprudentes que nunca faltan. Y estoy yendo a una velocidad no tan intensa, pero sí, o sea, ya considerable. Entonces, no le atropello a las personas que fueron imprudentes, pero me doy contra una pared o contra un poste, ¿ya? Entonces, el impacto que recibe es el del vehículo y por ende, como estaba yendo yo a una velocidad considerable, me golpeo yo también en alguna parte de mi cuerpo, los brazos, las piernas, no sé. Entonces, yo ya me golpeé y aquí se cumplen las dos, el impacto del vehículo y el impacto del cuerpo. Perfecto. Es algo moderado que me pasó. Lo leve es el impacto del vehículo, pérdidas materiales o daños materiales. Lo moderado es el impacto del vehículo y del cuerpo. Ahora vámonos con un ejemplo más extremo, que pasa también. Estamos yéndonos por la avenida Simón Bolívar, que todo el mundo conoce. Hasta los que no conocen Quito conocen esa avenida Simón Bolívar, aunque sea en fotos, porque es el pan de cada día de los accidentes. Perfecto. Esa es una vía muy transitada y una de las más peligrosas que existen. Los autos van a una velocidad muy excesiva, con imprudencia totalmente de los conductores, de peatones y de todo. Entonces estoy circulando y y está lloviendo, no me cogen los frenos, estoy en una curva, estoy en una bajada, mi carro patina y me voy contra otro vehículo y ese otro vehículo le impacta a un camión. Perfecto, estamos frente a un accidente de alta velocidad. ¿Por qué? Porque yo soy el conductor imprudente y me fui contra un auto y este auto se fue contra otro y para mala suerte es un camión. Me impacté. Hay la colisión de 3 vehículos en una vía muy peligrosa,
bajo condiciones climáticas muy inadecuadas, por ejemplo la lluvia, y más la imprudencia mía, que fui y no respeté eso, estaba yendo a una velocidad, a alta velocidad, me choqué. Entonces, aquí, ¿qué se cumple? Los tres impactos. El impacto del vehículo, el impacto del cuerpo, porque choca, o sea, ya se impactó el auto contra los otros, y choca mi cuerpo contra alguna parte del vehículo, por lo general el volante. Y como estaba yendo a una velocidad muy a alta velocidad, entonces choca el cuerpo y por ende choca un órgano de mi cuerpo, que es lo que pasa siempre cuando están a esta alta velocidad. Me choqué, fue un choque frontal porque yo ocasioné y mi tórax, la parte torácica golpea contra el volante de mi auto. Entonces, y como estaba yo a exceso de velocidad, choca mi tórax contra el volante y ese golpe intenso que yo tengo hace que haya una compresión de algún órgano interno. En este caso, lo más probable es el corazón. Hay una compresión de un órgano que es el corazón y entonces ahí sí estamos en graves situaciones. Porque de acuerdo a la velocidad, al exceso de velocidad que yo hubo, se cumplieron estos tres impactos. El más lógico es el del vehículo y por la velocidad del impacto se golpea mi cuerpo y por el impacto del cuerpo se golpea algún órgano, algún órgano. Entonces se cumplen estos tres y ahí es cuando tengo pacientes graves. Otro ejemplo donde se cumplen estos tres impactos es en un volcamiento. Perdí la pista, les pongo de ejemplo la misma avenida Simón Bolívar. Entonces, estaba yendo como loco, no me di las consecuencias, la calzada estaba mojada, en una curva no me respondió la dirección, no me respondieron los frenos y me fui de largo. Paz, me fui al abismo, porque hay muchos abismos. Entonces nuestro vehículo en el que estamos transportando se da vueltas y vueltas y vueltas hasta caer a alguna superficie. Entonces en eso que el vehículo está volcándose, obviamente, el impacto del vehículo se está dando vueltas, nuestro cuerpo se está golpeando, pero de todas partes, y el impacto del cuerpo hace que haya una compresión de órganos internos. Ahí ya no va a ser solo el corazón, las costillas vamos a sufrir fracturas de la parilla costal. Estas costillas cuando sufrimos una fractura son como pinchos, o sea, claro, como esos palos de los pinchos, que estos eh, producen trauma a órganos internos. Nos perforan el corazón, nos pueden perforar el riñón, el intestino, entonces ahí sí estamos en graves problemas. Algunos de estos pacientes de los volcamientos es por eso que no resisten y se mueren de contado, como se van a decir. Entonces, ya les digo, les estoy explicando desde algo tan leve como le topé a un perro que se me cruzó y yo estaba yendo a una velocidad mínima. Ese es el impacto del vehículo. Estaba yendo a una velocidad considerable que por unos peatones imprudentes me hice a un lado y me choqué contra un poste y como si estaba yendo como a una velocidad considerable, eh, daño del vehículo y me golpeé yo también dentro del vehículo. Pero ahora lo grave es que estaba yendo por la Simón Bolívar, estaba a exceso de velocidad, soy un conductor imprudente, no me di las consecuencias, hubo el impacto del vehículo, hubo el impacto del cuerpo y por ende hubo impacto en un órgano interno, que generalmente puede ser el corazón. Pero si es en un volcamiento, como es otro ejemplo, pueden sufrir daños más órganos internos. Pero el principal o el que siempre pasa es el corazón. Y si es que sufrimos algún daño en el corazón, que esa es nuestra máquina del tiempo, el corazón que bombea sangre a diestra y siniestra para que nuestros órganos y sistemas funcionen de una manera adecuada. Y si sufre un daño al corazón, imagínense, es el motor de nuestro cuerpo. Sin él no funcionan los órganos vitales. Entonces estuviéramos en graves problemas y como les acabé de mencionar,
pierden la vida los pacientes de manera inmediata. Entonces, es eso lo que pasa en esto de la colisión, que se cumplen estos 3 impactos. De acuerdo, eso sí, les vuelvo y les repito, del tipo de trauma o para que se cumplan estos 3 impactos depende mucho de la velocidad, de la fuerza y de la intensidad en el que estamos conduciendo, manejando o en lo que se dan estos accidentes. Ajá. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? Está claro, entonces, ¿sí? ¿Qué dicen? Vamos a continuar. Vamos a los tipos de impactos que hay. Vamos a comenzar con el impacto frontal. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Un vehículo golpea un poste eléctrico en el centro del automóvil. El punto de impacto detiene su automóvil hacia adelante, para que el resto del automóvil continúe hacia adelante hasta que la energía es absorbida por el doblado del automóvil. La energía la energía que absorbe el vehículo es de algo, de una estructura sólida que, como podemos ver ahí, es el árbol. Entonces, el vehículo ya no continúa en movimiento hacia adelante, ya se queda estático ahí. Y la cantidad del daño del vehículo se relaciona con la velocidad aproximada del automóvil al momento del impacto, lo que les dije justamente. Siempre esto se relaciona, los daños del vehículo o del cuerpo o de los órganos, se relaciona con la velocidad aproximada en la que éste transita. Mientras mayor sea la intrusión en el cuerpo del vehículo, mayor será la velocidad probable al momento del impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande sea la velocidad del vehículo, mayor será el intercambio de energía y también es probable que los ocupantes sean lesionados. Todo depende de la velocidad. ¿Qué más? ¿Qué más acerca de eso? El uso del cinturón de seguridad y el despliegue de una bolsa de aire o sistema de restricción absorberán parte o también la mayoría de energía, lo que en consecuencia reduce la lesión de la víctima. Sí, es bueno eso del cinturón de seguridad y también del airbag, pero estos cumplen papeles, tienen sus ventajas y desventajas que ya les voy a explicar. Entonces, por claridad y simplicidad de esto que les comento en el ejemplo, se supone que el ocupante no está restringido. O sea, siempre va a correr riesgo el ocupante. Cuando tenemos un choque frontal, lo que les mencionaba, nuestro tórax choca contra el volante del vehículo. Y dependiendo de la velocidad, choca el tórax y este puede ocasionar algún daño en algún órgano interno de nuestra cavidad torácica, así como lo podemos ver aquí en estas diapositivas. ¿Qué más? Hay aquí también el impacto hacia adelante y hacia arriba. En un choque frontal, esto es lo que pasa generalmente, dependiendo de la velocidad. Nuestro tórax choca contra el volante del vehículo, pero si es que estamos a una velocidad mayor, nuestra cabeza choca contra el parabrisas. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa, choca nuestra cavidad craneal contra el parabrisas y se produce un trauma cráneoencefálico. Se produce un trauma cráneoencefálico. Un indicador de que nosotros sufrimos un trauma cráneoencefálico es el ojo de buey. Perdón, ¿alguna vez han escuchado esta palabra del ojo de buey? Yo he escuchado en cuanto a lámparas de luz. Ya. No, netamente hablando de trauma. Y les voy a compartir una imagen para que se den cuenta. Y, profe, el ojo del buey, ¿qué significado? No lo entendí bien. Ya les voy a poner una imagen para que entiendan y les explico.
Esto quiere, sí ven, ¿no es cierto? ¿Sí están viendo esa imagen que les estoy proyectando? Sí. Ya, perfecto. Ya, eso se lo considera ojo de buey o un signo, el ojo de mapache también se le dice. Entonces, este es un indicador que yo tengo o sufrí un trauma cráneoencefálico. Mi cabeza golpea contra el parabrisas o contra cualquier otra estructura sólida e inmediatamente los ojos se nos ponen así. El signo de mapache, el ojo de buey o el ojo de mapache. Entonces, este es un indicador, es lo primero que pasa cuando nosotros nos golpeamos la cabeza. Es un indicador de un trauma cráneoencefálico. Ajá. Entonces, cuando ustedes escuchen por ahí ojo de buey, ya saben, pero obviamente relacionado a la medicina y al trauma y a lo prehospitalario, a los primeros auxilios, ya saben que este es un indicador de que existe un trauma cráneoencefálico. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Sí. Mi hijo se golpeó la nariz en el filo de una grada de cemento. Y bueno, le llevé al doctor, claro, le salía sangre obviamente. Me indicaron que no estaba roto la nariz ni nada porque le hicieron unos rayos X y lo enviaron a la casa, pero al día siguiente literalmente estaba así. Y después de 3 rayos X tampoco, o sea, no hubo ninguna ruptura y yo les decía que cómo no va a haber ruptura si cuando yo le fui a ver tenía como dos llaves de sangre de lado y lado, o sea, eran unas piletas de sangre. Y a los 10 días o a los 12 días le mandaron a hacer una tomografía. Y ahí me indicaron que se habían roto como que o sea, el impacto fue tan de un golpe seco que no tuvo fractura en los huesos externos, digámoslo así, sino más bien tuvo ruptura los huesos internos. Y me indicaron que también se había fisurado la parte del hueso de la frente. Ya. Eso, a ver, tendría que haberle visto antes, me supongo que bueno, ahorita ya pasaron como 3 años. Y me dijeron que la operación debía ser ya cuando tenga mi hijo 13 años, que le ayude a como que reestructurar la parte de la nariz, pero nada más. ¿Eso está bien o usted qué indicaría? Claro, si le indican, por ejemplo, que debe ser operado a esa edad, es considerable porque a esa edad es como que los huesos, es que en la región craneal, en la cabeza, es un tema muy complicado porque todo tiene una conexión, todo tiene una conexión. Por ejemplo, si usted me comenta, ¿no? Acerca de tu hijo. Entonces, si me golpeo la nariz, como todo es un conjunto de huesos unidos que tienen comunicación, articulaciones, nervios y todo. Entonces, si se me golpea algo, la nariz en este caso, se irradia a todos esos huesos. Por ende, se produce un tipo de hemorragia y que me van a dar, ¿cómo es? Hematoma. O se me edematiza esa parte y esa edematización se refleja en la cara, en el rostro. Entonces, por eso es como, me imagino que a tu hijo se le hizo, me dices que tal cual como la imagen que te proyecté. Entonces es así. Y de acuerdo a lo que han dicho los médicos, es porque a esa edad ya están como que calcificados los huesos. Mientras tanto, no sé qué acción tomaron ellos, le dieron algún tipo de tratamiento, pero eso hay que evaluar, no constantemente, después de 1 o 2 años, no sé, a lo mejor el médico te dijo que hay que volverle a hacer una tomografía, porque a veces quedan quedan secuelas y se pueden formar coágulos de sangre en la cavidad craneal o en la cavidad, no sé, nasal. Eso hay que, yo tenía un familiar que de niño se había caído de la terraza. Entonces él tuvo un trauma cráneoencefálico grave. Afortunadamente él quedó bien, no quedó ninguna secuela, es una persona normal como todos nosotros, pero el médico que lo había tratado le había dicho que hay que hacer un control
después de unos años hacerle una tomografía para ver si es que no ha quedado ningún coágulo, algo patológico en el... Y afortunadamente no presentó ni presentaba nada. Es a una cierta edad, fue como a la edad de 20, 25 años. Entonces es algo sorprendente y afortunado que no haya quedado nada, porque en la mayoría de casos ahorita puede estar bien, pero pueden haber complicaciones que se formen coágulos o trombos dentro de la cavidad craneal y esto es algo muy complicado. Pero lo que ha dicho el médico es algo correcto. Es algo correcto porque a esa edad se puede programar una cirugía porque ya van a estar calcificados, bien calcificados de esos huesos. Mientras tanto, si es que ha habido algún tipo de, no sé, de anomalía en tu hijo, en tu bebé, entonces lo deben haber tratado como manejo ambulatorio. O sea, ambulatorio quiere decir manejo en casa.